Hola, buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Buenas noches, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ok, Buenas si noches. acá sí, confirma que nos escucha bien. Ok, perfecto. Entonces, arranquemos. Gracias a todos por conectarse y sean todos bienvenidos a esta clase maestra del curso de Data Storytelling presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy es casos prácticos de Data Storytelling, el cual estará a cargo de David Chira, Data Enablement Lead en Grupo Intercorp. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la pueden dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom. Y al finalizar la charla vamos a tener una sección para responderlas. También al final de toda la charla pondremos una encuesta de satisfacción a la cual podrán entrar y escanear un código QR que vamos a poner en sus pantallas y que también les vamos a enviar por link en el chat. Ahora sí, sin más preámbulo, le doy el pase a David. David, vamos contigo y sean todos bienvenidos. Gracias, Ignacio. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Yo te escucho, David. Perfecto. ¿Y se ve mi pantalla? Sí, se ve. Ya, muy bien. Muy bien. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a esta clase maestra, ¿sí? El tema que vamos a tocar el día de hoy son casos prácticos de Data Storytelling. Antes de empezar, quería agradecer a UTEC, ¿sí? Por la oportunidad de permitirme compartir conocimiento con todos ustedes. Quisiera que esta charla o esta sesión sea lo más dinámico posible, así que por favor cualquier duda me la hacen llegar, ¿sí? Y voy a estar gustoso de poderlos resolver sus consultas. Muy bien, bueno, mi nombre es David Chireceden, actualmente trabajo en el grupo Intercorp, tengo el cargo de Data Enable Lead, ¿sí? Es decir, brindo todo el servicio de consultoría a las empresas del grupo Intercorp, viendo lo que es calidad de datos y la parte de visualización de datos. También soy líder de la comunidad Insight del Grupo Intercorp, en especial en el área de conocimiento y visualización de datos. Intercorp pues tiene su universidad USIC y ahí siempre me invitan a participar para brindar cursos de visualización de datos y de data storytelling, ¿sí? Lo estoy nombrando por separado porque justo de aquí les voy a indicar cuál es la diferencia entre visualización de datos y data storytelling. Antes de ingresar a Intercorp, estuve en Belcorp, donde tuve la oportunidad de brindar capacitaciones en Panamá, Colombia, sobre el manejo de Tableau y Business Object. Muy bien, entonces, el objetivo de esta sesión o de esta clase maestra será comprender el poder de aplicar Data Storytelling, ¿sí? Entonces, antes de empezar, conozcamos qué es Data Storytelling. Entonces, quisiera saber si por ahí alguno de ustedes ya ha escuchado lo que es Data Storytelling o viene aplicando lo que es Data Storytelling. No sé si puede activar su micro o de repente comentarme en el chat o qué cree que es Data Storytelling. Ya. Bueno, por ahí Miguel me dice que no ha escuchado lo que es Data Storytelling. Miren, vamos a conversar un poco para que puedan irse con la idea muy clara de cuál es la diferencia entre Data Storytelling y visualización de datos. Sí, es correcto, Leonardo. Es el arte de contar historias con los datos. Es correcto. Eso es Data Storytelling. Y ahí vamos a entrar mucho al detalle para encontrar esa diferencia. Entonces, ¿qué es Data Storytelling? Es la traducción del análisis de los datos en conocimientos de fácil comprensión para influir en una acción. Es decir, cuando yo ya tenga acceso a los datos, ¿sí? Lo que voy a hacer es interactuar con los datos, jugar con los datos. De esa interacción con los datos, yo voy a obtener una idea importante, ¿no? O que se conoce como el insight. Esa idea es la que yo necesito comunicar a mi audiencia. Pero ¿cómo la voy a comunicar? Haciendo uso de la narrativa.
que es uno de los elementos del Data Storytelling. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a conversar hoy día un poco y vamos a ver muy bien esta diferencia. ¿Sí? Entonces, eso es Data Storytelling. Obtener un insight o la idea importante de los datos para comunicarlos a nuestra audiencia haciendo uso de la narrativa. Voy a comentarles sobre un flujo que de repente cometemos muchos al momento de dirigirnos a nuestra audiencia o a las personas que les vamos a comentar o vamos a conversar sobre los datos. ¿Qué es lo que sucede? Como sabemos, todo inicia con el acceso a los datos, ¿sí? Bueno, y ahora pues, más que existe ya el término de Big Data, que ahora son muchos grandes volúmenes de información, todo parte de los datos. Recordemos que los datos va a ser el insumo. ¿Para qué? Para poder contar esa historia. Es la unidad mínima de información. Entonces, cuando nosotros ya tengamos el acceso a los datos, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a realizar? Vamos a conectarnos a los datos por medio de una herramienta de visualización con la que la empresa en la que estemos laborando trabaje. Puede ser Tableau, Power BI, ClickView, Data Studio, entre otras. Entonces, yo cojo mi herramienta de visualización y me conecto a los datos. ¿Qué es lo que hago? Comienzo a desarrollar un dashboard, ¿no? Puedo poner de repente, como le ven acá en la imagen, ¿no? 3 gráficos en mi dashboard. ¿Qué me va a permitir eso? Poder interactuar con mi información, ¿no? Ustedes saben que cuando solemos desarrollar un reporte o dashboard, lo hacemos lo más interactivo posible. Es decir, que si yo tengo acá un gráfico de mapa, ¿no? Y acá al costado tengo de repente las ventas por categoría. Si yo doy clic en el departamento de Lima, este gráfico de la derecha se va moviendo, ¿no? Entonces, esa interacción o el juego con los filtros que yo puedo hacer me va a permitir explorar o jugar con los datos. Entonces, de esa exploración, ¿qué es lo que yo voy a obtener? Voy a obtener un insight. Como les dije, un insight o la idea que yo realmente necesito comunicar. Pero ¿cuál es el error que solemos cometer? Me conecto a los datos, hago mi dashboard, y este dashboard es el que yo me voy a una audiencia o a un comité y lo comienzo a comunicar. ¿Qué va a pasar o qué está pasando, mejor dicho, cuando yo convoco a un comité y me voy con un reporte en el cual voy a tener que interactuar? Voy a ocasionar reuniones aburridas, voy a ocasionar que las personas a las cuales yo les iba a comentar algo no me presten atención. ¿Por qué? Porque no sé si de repente les habrá pasado que cuando tú haces un dashboard, ¿cómo lo explicas? Dices, bueno, aquí en este gráfico estamos viendo las ventas por departamento. En el gráfico de la derecha estamos viendo un versus de la rentabilidad con la venta a nivel de categoría producto. Prácticamente le estás leyendo lo que esa persona puede ver. Por eso estamos ocasionando presentaciones aburridas. Sé que lo que les voy a comentar de aquí en adelante puede chocarles un poco porque es difícil cambiar el chip. Y se los digo por qué, porque actualmente son pocas las empresas que vienen utilizando Data Storytelling. Siempre seguimos trabajando con ese tipo de reportes, pero ya no más. ¿Cuál va a ser el flujo que vamos a aprender en este programa? Va a ser el siguiente. Conectarme a los datos, realizar la exploración de los datos, ¿no? Mediante un dashboard. De esta exploración voy a obtener un insight. Ese insight es el que lo voy a empaquetar, ¿sí? O lo voy a envolver en una historia. Esta historia es la que recién le voy a contar a mi audiencia. ¿Y por qué me veo en la necesidad de los datos contarlos como una historia? ¿Por qué? Porque hay un estudio que dice que cuando estamos en una presentación, solamente el 5% de la audiencia recuerda la parte numérica, mientras que el resto de la audiencia recuerda las historias. ¿Y por qué recuerda las historias? Porque las historias son más memorables, ¿sí? Cuando tú estés presentando y, por ejemplo, tú dices, miren, hemos detectado que las ventas el primer día de cada mes suelen bajar. ¿Por qué? Porque el proveedor no nos trae a tiempo el producto. Cuando tú comiences a contar eso, la persona que está sentada va a decir, eso también me pasa a mí. Se va a sentir identificado y la historia la va a hacer suya. Al hacerla suya, la va a recordar. Es por ese motivo que debemos de utilizar las historias para contar los datos. ¿Sí? Por favor, si en algún momento tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano y absolvemos la duda. ¿Sí?
Muy bien, entonces, ese es el flujo que debemos de seguir cada vez que queramos armar un data storytelling. Ahora, nosotros en el programa vamos a ver los pasos del data storytelling, es decir, cuáles son los caminos que yo debo de seguir para formar un correcto data storytelling. Los pasos del data storytelling son 6. El primero es entiende el contexto. ¿A qué se refiere con entender el contexto? No es nada más que conocer a las personas que tú te vas a dirigir. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Y aparte de conocerlas, ¿qué es lo que quieren saber de los datos? Porque si estas personas quieren saber sobre las ventas y tú le vas a hablar sobre las devoluciones, pues no tiene sentido. ¿Sí? Entonces, tu primer paso es conocer a quién te vas a dirigir, quién va a tomar la decisión y qué quieres saber de los datos. En el segundo paso, que es escoger una visualización eficaz, no es nada más que escoger el gráfico correcto para transmitir el mensaje de manera clara. Es decir, si voy a hablar de un evolutivo de mis ventas, cómo he ido evolucionando mis ventas de enero a marzo, estoy hablando de evolutivo, utilizo un gráfico de líneas. Si quiero mostrar de repente un gráfico de cómo han ido mis ventas por categoría de producto, utilizo un gráfico de barras. Ahora, si yo quisiera hacer o mostrar cuáles han sido, por ejemplo, los casos de positivos, cuántos han sido los fallecidos por el COVID, ¿sí? El número de pruebas que yo he realizado, y voy a mostrarlo por departamento, imaginemos que estamos hablando solamente del Perú, en ese caso voy a utilizar una tabla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo muchos KPIs y tengo un público mixto. Eso es lo que me dice la teoría. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con escoger una visualización eficaz. En eliminar el desorden, vamos a hablar del método de Gestalt, ¿no? O de la teoría Gestalt, que ¿qué nos dice? Eliminemos todas las cosas que generan distracción a mi audiencia. Es decir, a veces no sé si habrán visto que cuando hacen un dashboard ponen imágenes de fondo. Esa imagen puede ocasionar distracción a mi audiencia y no se va a enfocar, ¿sí?, en el mensaje que yo le quiero transmitir. Va a estar mirando de repente ese fondo de pantalla, ¿no? O esa marca de agua que tiene mi dashboard. Evitemos utilizar esas cosas. En enfocar la atención, vamos a hablar de los 3 atributos de atención: el color, el tamaño y la posición. Esos tres atributos ayudan mucho a que yo capture la atención de mi audiencia. Por ejemplo, si tú quieres mostrar un KPI de cómo ha crecido tu venta de este año versus el año anterior, pues hazlo grande. Al hacerlo grande, vas a captar la atención de tu audiencia. O de repente, ubícalo en la parte superior. ¿Por qué te digo que lo ubiques en la parte superior? Porque hay un estudio biométrico que dice que cuando nosotros comenzamos a ver un dashboard, lo primero que vemos es en la parte superior. ¿Sí? Entonces, esas técnicas son las que vamos a ver en el programa. El pensar como diseñador no es nada más que hagamos el reporte o el dashboard lo más intuitivo posible. ¿Sí? A eso nos referimos con pensar como diseñador. Y contar la historia no es nada más que tener todo el conocimiento muy claro. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir seguir el hilo, ¿sí?, de la historia que yo voy a contar. Y por ende, nos va a permitir responder a las interrogantes que salgan en ese momento. ¿Sí? Entonces, todos estos pasos son los que vamos a ver en el programa de Data Storytelling. Voy a detallar un poco más sobre... ok. Aquí Lucila me pregunta que si puedo un poco más detallar a qué me refiero con insight. Lucila, un insight es cuando, por ejemplo, te cuento un caso. Vamos a hacer el caso de que yo quiera ver las devoluciones en mi tienda. ¿Sí? Yo quiero saber las devoluciones en mi tienda. Entonces, tú vas a preparar un dashboard, ¿sí?, para obtener un insight, que es la idea importante. Por ejemplo, tú me vas a decir, mira, el insight o la idea importante de las devoluciones analizando tu data es que se ha detectado que en todos los departamentos del Perú, el celular de la marca X es el que tiene el mayor porcentaje de devoluciones. Y este porcentaje de devoluciones se debe a que los clientes dicen de que la batería se baja muy rápido. Esa es la idea importante. De todos mis datos, tu insight o tu idea importante es que esta marca de celular me ocasiona muchas devoluciones o tiene el mayor porcentaje de devoluciones. A eso me refiero con insight.
Entonces, este insight es el que tú debes de comunicar. ¿Haciendo uso de qué? De la narrativa. Es decir, del data storytelling. No sé, Lucila, si con eso respondí tu pregunta. ¿Me confirmas, por favor? ¿Sí? Entonces, hagamos esa analogía. Insight y de importante. ¿Sí? Es lo que realmente necesito comunicar. Correcto, es lo más relevante. ¿Sí? Es lo más relevante. Y me voy a apoyar de una historia para poderlo comunicar. ¿Sí? Es lo más relevante, lo más importante. Muy bien. ¿Sí? Por favor, me dejan sus preguntas en el chat que yo estoy pendiente. Entonces, cuando hablamos de data storytelling, hay tres elementos. ¿Sí? Hay tres elementos. El primero es los datos, la visualización y la narrativa. Ahora, vamos a hablar de los datos. Como les dije hace un momento, los datos es la materia prima, ¿no? Es nuestro insumo para poder realizar esa exploración. Ahora, hay que tener en cuenta que los datos siempre van a salir de muchas fuentes, ¿sí? De muchas fuentes. Y como van a salir de muchas fuentes, lo que yo debo de hacer es de que mis datos, lo primero, es de que pasen por un proceso de limpieza. Les pongo un ejemplo. Imagínate que tú tienes en una base de datos las ventas que se realizan en tu tienda y en otra base de datos las ventas que se realizan de manera online. ¿Sí? Entonces, estas dos fuentes tienes que unirlas. ¿Para qué? Para que puedas ver tu venta total. Ahora, ¿cuál sería el proceso de limpieza? Imagínate que en tus ventas, ¿no? En tu base de datos donde están tus ventas de manera local, ¿no? Que se realizan en tu local, tienes la fecha almacenada en el siguiente formato, día, mes, año. Y tus ventas que se realizan de manera online, tienes el formato mes, día, año. Cuando tú las quieras unir, ¿no? Puede generar alguna confusión. ¿Qué es lo que haces al momento de unirlas? Pones un solo formato para la fecha de venta y defines según lo que te diga el negocio. Yo quiero verlo día, mes, año. Entonces, esta base de datos, la que tiene la información de manera online, le transformas a la fecha y te vas a quedar con día, mes, año. Y cuando las unes, todo va a quedar de manera más limpia. ¿Sí? A eso nos referimos con el proceso de limpieza o de transformación a nivel de datos. Muy bien. Entonces, ¿qué es la visualización? Es la que nos va a permitir transmitir el mensaje de manera más clara, haciendo uso de ¿qué? De los gráficos. Aquí, este elemento está muy relacionado con el paso del data storytelling, el segundo, cuando hablamos de escoger una visualización eficaz. ¿Sí? Entonces, ¿por qué esto es muy importante? ¿Por qué? Porque a veces, por querer demostrar la destreza que tenemos en la herramienta, escogemos un gráfico tan complejo que cuando lo vamos a presentar a la audiencia, se le dificulta el entendimiento. ¿Sí? Entonces, debemos escoger, así sea un gráfico de barras, un gráfico de líneas, por más sencillo que sea, pero te transmite el mensaje de manera clara, pues hagamos uso de ese gráfico. ¿Sí? Y por último, la narrativa. ¿Qué es lo que hace la narrativa? Pues la narrativa lo que hace es poner en contexto a la audiencia sobre los datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando yo una la narrativa, los datos y la visualización, en la intersección de esos tres elementos es donde se genera el data storytelling. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? No sé si ustedes de repente habrán visto que a veces te dicen, vamos a aplicar data storytelling y cuando tú ves es un dashboard en el cual tú puedes generar interacciones, ¿no? Es decir, vas a jugar con los filtros. Eso no es data storytelling. Eso no es data storytelling. Eso, cuando tú ves un dashboard que te permite interactuar con los gráficos o los filtros, eso es nada más buenas prácticas de visualización. Eso es buenas prácticas de visualización. Es decir, estás haciendo uso del gráfico correcto y del color. ¿Sí? Estás siendo consistente al momento de utilizar el color. Pero no es data storytelling. ¿Sí? Es data storytelling cuando yo utilizo la narrativa. Ahora sí. Veamos qué no es data storytelling. Y aquí viene justamente, voy a hacer hincapié sobre lo que acabo de mencionar. Y algunos me dirán, ¿por qué un reporte exploratorio, ¿no? Que es con el cual yo interactúo, no es data storytelling? ¿Por qué? Porque como bien dijo su compañera al inicio, cuando pregunté qué era data storytelling, es
contar una historia con los datos. Entonces, si yo tengo un reporte exploratorio, ¿no? Y recién voy a comenzar a interactuar con los datos, no sé qué voy a encontrar en esos datos. Entonces, si no conozco qué hay ahí, ¿qué historia te voy a contar? No te voy a contar ninguna historia, porque no conozco lo que tienen los datos, ¿no? Pero si yo ya conozco todo, recién te puedo contar una historia. Mira, ¿sabes qué? Como le dije hace un momento a tu compañera, Lucila, la historia que te voy a contar es, sobre el tema de las devoluciones, es que el celular de marca X es el que tiene el mayor porcentaje de devoluciones. Y se debe ¿a qué? A que la batería no dura mucho. Entonces, cuando yo cuente esa historia de repente al gerente de compras, él va a decir, perfecto. Eso a mí me está ayudando, ¿por qué? Porque yo voy a tomar una decisión. Me reuniré con el proveedor, de repente sacaremos ese producto del mercado, ¿por qué? Porque eso genera una mala imagen a mi tienda. ¿Sí? Pero eso quiero que se lleve. Un reporte exploratorio no es data storytelling, porque no tengo claro lo que te voy a contar. Entonces, ¿qué historia te estaría contando? No tendría sentido. ¿Sí? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Es correcto lo que, por ejemplo, ahí Lucila me pregunta, ¿se determina la relevancia según la necesidad del cliente? Sí. Hace un momento, cuando hablé de los pasos del data storytelling, les dije, el primer paso es entender el contexto. Es identificar, como les dije, a quién te vas a dirigir, quién va a tomar la decisión y qué quieres saber. Entonces, qué quieres saber es atado a la necesidad, a la persona que me voy a dirigir. Como les dije, yo no le puedo hablar de devoluciones si él quiere ver ventas, ¿no? Entonces, está muy atado por eso. Por eso el primer paso es conocer a mi audiencia. ¿Qué quieres saber de los datos? ¿Sí? ¿Sí, Lucila? Muy bien. Continuamos. Por favor, cualquier pregunta me la dejan ahí por el chat. Entonces, ya que hemos visto un poco la teoría, ¿no?, de data storytelling, hemos visto los pasos, los elementos, y también ya hemos identificado qué no es data storytelling. Veamos algunos casos prácticos, ¿sí? Y van a notar la diferencia de cómo te puede ayudar data storytelling a que tú mejores tus presentaciones. El primer caso es este de acá. Un segundo, voy a bajar un poquito el chat. Y dice lo siguiente. Luis Pérez, jefe del área de gestión de incidencias, desea mostrar que debido a la renuncia de 2 personas existe una brecha entre las incidencias recibidas y las incidencias procesadas. Entonces, él quiere mostrar todo esto a su jefe inmediato. ¿Para qué? Para que lo ayude. Y él arma este gráfico, miren. Arma este gráfico. ¿Sí? ¿Qué es lo que le dice? Bueno, le estoy diciendo, ¿sabes qué? Te voy a hablar de cómo han evolucionado las incidencias en todo el año. De enero a diciembre. Ha puesto una leyenda donde dice que las barras azules hacen referencia a las incidencias recibidas y las barras rojas a las incidencias procesadas. Entonces, cuando él presenta eso a su jefe inmediato va a ver que, bueno, en enero, febrero y marzo, la brecha entre estos 2 tipos de incidencias fue mínima, por decir casi nula, ¿no? Y que, bueno, que a partir de agosto, ¿sí? Es más, que a partir de junio, esta brecha ya comienza a crecer un poco. Pero a partir del mes de agosto, esta brecha creció más y nunca se pudieron recuperar. Entonces, sé que estamos mal. Es lo único que me está transmitiendo ahí. Pero no me dice nada más. No me dices el por qué y no me dices cómo yo como gerente podría accionar para ayudarte. Porque eso es lo que solemos presentar, ¿no es cierto?, en nuestros dashboards. Entonces, ¿qué quiero que se lleven hoy día como idea? Que cuando tú tengas estos datos, analízalos. Esa idea es la que tú tienes como que comunicar. Por ejemplo, si tuvieras este gráfico, ¿sí? Este gráfico. Pero ¿qué va a pasar cuando tú ya lleves tu curso de Data Storytelling en UTEC? Vas a pasar de estos gráficos a estos gráficos. Y vas a decir lo siguiente. Solicitemos la contratación de 2 empleados para sustituir a los que renunciaron. Mira, ya me has puesto en contexto y ya me has dicho cómo yo debo de accionar. ¿Cómo yo debo de accionar? Contratando a las 2 personas. Y aquí me comienzas a contar la historia. Me dices, mira, en mayo renunciaron 2 empleados. En los 2 meses siguientes, se trató de mantener la brecha entre lo recibido y lo procesado.
pero a partir del mes de agosto, esta brecha aumentó. Ya me has contado lo que ha pasado. Me has dicho que estamos mal. ¿Por qué? Por la renuncia de 2 personas. Que por más de que te tratases de esforzar, tanto en junio como en julio, se mantuvo esa brecha, pero ya en agosto ya no se pudo. Y no nos hemos podido recuperar durante el transcurso de todo el año. Ya me contaste qué pasó, usando el gráfico correcto, ¿sí? ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando les hablé sobre la elección de eficaz de los gráficos? Les dije, cada vez que hablemos de evolutivos del tiempo, utilicemos gráficos de línea. Aquí no los utilicé. Acá sí. Estoy aplicando el segundo paso del Data Storytelling. Estoy aplicando ese paso que es muy importante. ¿Por qué? Porque transmito el mensaje de manera clara. Entonces, ya me contaste qué pasó y ya me estás diciendo cómo yo debo de accionar. Contratando a esas 2 personas. Eso es Data Storytelling. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar de estas presentaciones a ese tipo de presentación. Recuerden, la narrativa siempre va a estar apoyada en el texto, que es lo que yo he hecho acá. Claro, tampoco voy a poner un párrafo tan grande, ¿sí? Pero aquí ya me contaste todo. Y recuerden, los títulos son importantes, ¿por qué? Porque te ponen en contexto también, ¿sí? No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta sobre este ejemplo, o de repente qué podría proponer, o todo claro. Con toda confianza, por favor, me lo pueden comentar. A ver, Mónica me dice, un segundo. A ver. Ah, perdón, Mónica, a ver si te entiendo, ¿te refieres aquí mostrar como los 2 círculos y la diferencia? ¿Sí? ¿A eso te refieres? Que muestre, es decir, que haga el gráfico a partir desde junio, donde existe esta brecha. ¿A eso te refieres? ¿O desde agosto, donde existe esta brecha más grande? Eso, por ejemplo, desde junio, donde existe la brecha. Perfecto. ¿Podría ser una solución? Sí. Pero como dijo bien su compañera Lucila también, todo está según lo que tú quieras comunicar. ¿Por qué? Porque algunos me dirán, por ejemplo, como dice su compañera, ¿esa es una opción? Sí, es válido. Pero ¿por qué yo de repente decidí mostrarlo desde enero? Porque yo también quiero dar a entender a mi jefe inmediato que cuando tenía mi equipo completo, todo iba bien. Todo iba bien. Pero todo esto, ¿no? Por así decirlo, empeoró cuando me renunciaron las 2 personas. Pero mientras tenía mi equipo completo, todo iba bien, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que también quiero transmitir. Todo iba bien, a raíz de este incidente, ya todo comenzó a complicarse un poco. Correcto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, siempre está atado a lo que tú quieras comunicar, a lo que quieras resaltar. A ver, un segundo que por acá me han puesto un comentario. A ver, aquí Miguel dice, una consulta. ¿Cómo se maneja si tu jefe te pide varias cosas en el mismo tablero? A ver, además de las sensaciones de la incidencia, por ejemplo, productividad, es mejor crear otra lista. Ya, muy bien. Buena pregunta, Miguel. ¿Qué es lo que sucede? Que así como hace un momento, ¿no? Les hablé de que hay 2 tipos de reportes. Los reportes exploratorios y los reportes aclaratorios. ¿Sí? Entonces, en los 2, tú puedes mostrar, ¿sí? Tú puedes mostrar más de un gráfico. ¿Sí? Tu reporte exploratorio nunca va, por así decirlo, nunca va a morir. ¿Por qué? Porque de este reporte exploratorio, donde tú puedes tener 5 o 6 gráficos, te va a permitir obtener el insight. Ahora, si tú quieres comentar, por ejemplo, ¿no? Sobre, o te dices cuenta que la idea importante es las devoluciones y las ventas, pues haces 2 gráficos aclaratorios y lo comentas. No hay ningún problema. Justo, de aquí tengo otro ejemplo donde vamos a ver que hago o aplico el Data Storytelling no solamente con un gráfico, ¿no? Sino creo que son 2 o 3 gráficos que los muestro, ¿sí? Pero la mayor cantidad de gráficos va a estar en tu reporte exploratorio. ¿Por qué? Porque ese reporte te puede servir como monitoreo,
¿sí? De repente quieres ir viendo, les digo por qué, porque nos ha pasado. Cuando salen los cyber, ¿no? Por lo general tú creas un dashboard donde vas viendo cómo va tu venta hora a hora, ¿no? Porque los cyber duran poco, dos, 3 días. Entonces, esos reportes son donde más gráficos vas a tener, que te van a permitir controlar o monitorear, en este caso, tu venta. ¿Sí, Miguel? Entonces, aquí vemos ese ejemplo donde aplico el Data Storytelling haciendo o utilizando más de un gráfico, ¿sí? Y puedan ver que también se puede realizar eso. Muy bien. Entonces, vamos a ver un segundo caso. El segundo caso dice lo siguiente. Se realizó una encuesta de qué opinan los alumnos sobre la asignatura de ciencias. Luego, se realizó un piloto y se volvió a realizar la encuesta al mismo grupo de alumnos. Finalmente, se desea mostrar los resultados al área de finanzas para que aprueben el presupuesto del proyecto. Es decir, había un grupo de alumnos que tenían un concepto sobre este curso de ciencia, ¿no? De repente, este piloto consistió en que cambié la metodología de enseñanza, ¿no? Y les vuelvo a preguntar qué opinan ahora de ciencia. Entonces, de ese piloto, ¿no? Y de este resultado de las encuestas, yo tengo estos gráficos, ¿no? Que imagino que de repente se deben de sentir identificados al momento de mostrar esto, ¿no? Y acá, ¿qué te dice? Resultados de la encuesta. Y yo pongo aquí el antes, ¿no? ¿Qué era la opinión que tienen los alumnos sobre la asignatura de ciencia? Aquí puedo ver que el mayor porcentaje de los alumnos, que es el 40%, opina que la ciencia es aceptable, ¿no? O sea, quiere decir de que están en intermedio sobre su opinión sobre la ciencia. Ahora, después de haberlos llevado ese piloto, les vuelvo a preguntar, y tengo este resultado. ¿Qué me indica esto? Esto me indica que el resultado ha sido positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, estos dos valores de 11 y 5 casi se mantienen. Pero este porcentaje de 40 ha disminuido y ha pasado de regular o de aceptable a algo interesante y muy interesante. Entonces, eso quiere decir que el proyecto o el piloto ha sido positivo. ¿Por qué? Porque hice que migrara de este valor de aceptable hacia muy interesante y algo interesante. Pero ¿qué pasa aquí? Eso yo lo he deducido, ¿no? Lo he tenido que deducir. Pero ¿qué pasaría si esto le aplicamos Data Storytelling? Ahora, cada vez que hablemos de gráficos de tortas, ¿sí? O de pastel, como algunos lo suelen conocer, yo siempre digo, yo particularmente digo de que cada vez que tengamos que utilizar ese tipo de gráficos, hagámoslo cuando lo voy a hacer una división en dos. De repente en sí, no, ¿sí? O el porcentaje de hombres y mujeres. ¿Por qué? Ojo, la teoría dice lo siguiente, ¿eh? La teoría dice que tú puedes utilizar este tipo de gráficos cuando no excede en 4 divisiones. Pero yo te digo que cuando no excede en 2. ¿Y por qué? Porque recordemos que el ojo humano, ¿no? Está preparado para identificar de manera muy sencilla la diferencia entre longitudes, pero no entre arcos. Entonces, el arco al ojo humano se le dificulta. Entonces, por eso que yo recomiendo que cuando tengas más de 2, utilices un gráfico de barras. Por ejemplo, eso también lo vamos a ver en el programa, ¿no? Cuando veamos el segundo paso del Data Storytelling. Entonces, ¿cómo puedo convertir esto en Data Storytelling? Así. ¿Qué le digo? Con mi título lo pongo en contexto y le digo, el programa piloto ha sido un éxito, ¿no? Y acá pongo la pregunta. ¿Qué te parece la asignatura de ciencias? Aquí le digo, ¿no? Que la barra de color gris hace referencia al antes y la barra de color azul hace referencia al después. ¿Y cómo lo logro? Lo logro de la siguiente manera, haciendo uso de los colores, mira. La barra gris está haciendo referencia al antes. La barra azul hace referencia al después. Estoy usando los colores para poner en contexto también a mi audiencia. ¿Y qué le digo? Que antes del piloto, a la mayoría de los niños le parecía la ciencia aceptable. Pero después del piloto hay más niños que se encuentran
o que piensan que la ciencia es algo interesante o muy interesante. ¿Sí? Entonces, ya te estoy contando cómo fue mi resultado. Esto lo muestro al equipo de finanzas. ¿Para qué? Para que me apruebe mi presupuesto y de piloto ya pase un proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, ahí Lucila pone, qué genial, noto perfectamente la diferencia entre ambas presentaciones, ¿no? Y eso es lo que vamos a buscar, eso es lo que vamos a apuntar en este programa. A pasar porque creo que todos, de repente, o la mayoría nos sentiremos identificados con este tipo de presentaciones, ¿no? Pero evolucionemos. Y les aseguro que esto te va a ayudar en tu crecimiento profesional. ¿Por qué? Porque como te dije hace un momento, si tú vas a armar un dashboard exploratorio para que tu gerente comience a jugar con los datos y saque un insight, no, ese es tu trabajo. Como analista de datos, esa es tu labor. Entonces, analiza los datos, obtén ese insight y ese insight cuéntaselo. Ya le estás dando, por así decirlo, todo masticado para que él tome la acción. ¿Aquí cuál es la acción? Aprobar el presupuesto. ¿Por qué? Porque ya vimos de que fue un éxito. ¿Sí? No sé si tienen ahí alguna pregunta o todo claro. Me comentan, por favor. ¿No? Muy bien, continuamos. Vamos a ver un ejemplo más. El tercer ejemplo que traigo es el siguiente. Se realizó un estudio en el estado de Arizona para identificar el nivel educativo con mayor número de nuevos matrimonios por año. ¿Sí? Es decir, yo deseo saber qué nivel educativo, ¿sí?, es el que tiene más número de personas que se casan, pero por año. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De haber realizado ese estudio, yo obtengo este gráfico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago o qué es lo que pasa con este gráfico? Mira lo que dice, ¿eh? Nuevos matrimonios según nivel de formación o nivel educativo. Aquí tengo una leyenda donde me dice que el color más claro es el, imaginemos que sea el 2008, el 2009 hasta el 2012. ¿Sí? Si se dan cuenta, al año 2012 yo le puse el color más oscuro. Cuando yo veo este gráfico, ¿qué es lo que ocasiona este gráfico? Que la atención de mi audiencia se vaya no en el nivel académico, se vaya en el año. ¿Por qué? Porque le estoy dando el color más fuerte. Por eso les digo, los atributos de atención, ¿se acuerdan que les dije que eran tres? El color, la posición y el tamaño. Son importantes. ¿Por qué? Porque yo al darle acá el color oscuro al 2012, ocasiono eso. Que mi audiencia se concentre en leer por nivel educativo la información del año 2012. Pero eso no es lo que me pedía el resultado. El resultado me decía que quiero identificar qué nivel educativo, ¿sí?, es donde hay más número de nuevos matrimonios por año. ¿Cómo logro eso? Escogiendo una visualización correcta. Miren, ¿cómo puedo pasar algo muy sencillo de esta visualización a esta? Aquí tenía 25 objetos, miren. Tenía 25 barras. De estas 25 barras, he pasado solamente a 4. ¿Sí? He pasado a 4. Y aquí sí estoy utilizando, uno, el gráfico correcto porque es líneas, estamos hablando de tiempo. Dos, utilizo el color para resaltar el nivel educativo donde hay más matrimonios. Con eso estoy respondiendo al interrogante y estoy captando la atención de mi audiencia donde realmente corresponde, en el nivel educativo universitario. Y le muestro cómo ha ido evolucionando en el tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es la manera correcta de comunicar los mensajes. Por acá tengo una pregunta. Dice, herramientas de visualización. Ah, ya, ¿qué herramientas de visualización? Por lo general, ¿sí? Por lo general, todas las herramientas de visualización son pagadas. ¿Sí? Por ejemplo, una que sí es gratuita, ¿sí?, y que utilizamos mucho en el grupo es Data Studio. No sé si habrán escuchado. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando tú contratas BigQuery como motor de base de datos, ¿no? BigQuery es de Google, Google te da automáticamente Data Studio. Lo puedes utilizar de manera gratuita. ¿Sí? Entonces, esa podría ser una opción.
Entre las más utilizadas en todo el mercado, tenemos dos. Power BI, que es de Microsoft, y Tableau. Esas son las dos más utilizadas en el mercado a nivel de visualización. Ojo que hay muchas más. Como les dije, tienes Click, ¿no? Tienes Business Object, que es de SAP, ¿sí? Hay muchas herramientas. Pero si quieres alguna open, pues puedes utilizar Data Studio. O también podrías utilizar Power BI para practicar. ¿Por qué? Porque Power BI te permite instalarlo en tu máquina de manera gratuita. Cuando ya quieres compartir el resultado con tu corporación o tu empresa, ahí sí necesitas licencias. ¿Sí? Ojo, alguno me dirá, pero en Power BI lo puedo compartir de manera pública. ¿Sí? ¿Se puede? Sí. ¿Cuál es el riesgo? Te pongo un caso. Que tú trabajes para Coca-Cola. No creo que Coca-Cola te diga, divulga los resultados de mis ventas para que la Pepsi los vea. ¿Me entienden? Entonces, ese es el riesgo, cuando tú lo publicas de manera pública en Power BI. ¿Sí? Que puedes, todo el mundo, o cualquier persona que se conecte, puede ver tus datos, basta con que tenga el link. ¿Sí? Y a ver, y por acá Miguel me pregunta, ok, ¿qué bibliografía para el uso correcto de los gráficos? Mira, por lo general, no he encontrado hasta el momento que haya un libro que me diga realmente qué gráficos utilizar, ¿sí? Pero sí hay algunas técnicas que debes de seguir. Por ejemplo, cada vez que te digan que hablen de comparativos, utilizas barras, ¿no? Y ya dentro de las barras tienes muchas versiones de las barras. Barras horizontales, barras verticales, barras superpuestas, ¿no? Por ejemplo, en el programa vamos a conversar de cuándo no utilizar barras superpuestas. O también vas a encontrar información de qué gráficos no debes utilizar, ¿no? Primero, uno, y eso sí llévenselo como una regla, nunca deben utilizar gráficos 3D. Antiguamente se utilizaba, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque distorsionan el resultado, ¿sí? No debes utilizar, que es lo que yo les comento, gráficos de torta para mostrar más de dos resultados. Tercero, no debes utilizar gráficos con ejes diferentes. Es decir, que tú muestres en una barra, por barras, en un gráfico de barras, las ventas, y por otro, una línea, el porcentaje de la ganancia. Eso no es recomendable. ¿Por qué? Porque estás mostrando escalas diferentes. Puede que tus ventas estén en millones y tu porcentaje de ganancia esté en 5%, 8%. Entonces, eso no es recomendable. ¿Sí? Entonces, son más que todo técnicas que debes seguir para el uso, el uso correcto de los gráficos. Aquí, por ejemplo, Lucía me hace otra pregunta. ¿Deberíamos, como analista de datos, presentar de manera los resultados? Es decir, ok, Lucila, yo te diría lo siguiente, que trates de impulsar esto que acabamos de conversar, el uso del data storytelling. Y si en algún momento, y te digo porque cuando cambias de chip, ¿no? A algunos les cuesta. Entonces, ¿qué te aconsejaría yo? Que vayas a tus presentaciones con tu insight, ¿no? Aplicando el data storytelling. Y si en algún momento surge una pregunta que no está en tu data storytelling, en tu reporte aclaratorio, puedes mostrar tu reporte exploratorio. O sea, que tu reporte exploratorio sea como tu backup. Y responder alguna pregunta que de repente no la viste tú en tu momento de plasmar tu reporte aclaratorio. Eso es lo que yo te recomiendo para que vayas cambiando el chip de a pocos. ¿Sí? De a pocos y de manera gradual te va a ayudar. ¿Sí? Comienza con esto. Reporte exploratorio y si surge alguna duda, como backup, tu reporte exploratorio. ¿Sí? Puede ser tablas o gráficos de barras, ¿sí? O sea, según cómo hayas armado tu reporte exploratorio, eso siempre tenlo ahí. Siempre tenlo ahí. Y si surge alguna duda que no está en tu reporte aclaratorio, regresa a tu exploratorio. El ejercicio que viene, les comento un poco, justo para responder la pregunta de Lucila y de su compañero que me decía si podemos utilizar más de un gráfico. ¿Sí? Para que vean cómo puedo utilizar ese backup. Aquí Mónica me pregunta, buena práctica, veo que es mostrar el tiempo
Claro, es correcto, Mónica. Cada vez que hablemos de tiempos, es gráfico de líneas. Gráfico de líneas de cajón. ¿Sí? Entonces, para ir a lo que les estaba comentando, voy a hacerles un ejercicio más, que lo tengo acá, y miren lo que dice. Deseo convertir un reporte exploratorio en un reporte aclaratorio, pero aplicando Data Storytelling, ¿no? Lo que les acabo de mostrar son casos de pasar un gráfico, ¿no? Normal a otro gráfico aplicando Data Storytelling. Pero en la vida real, lo que nosotros vamos a tener es un gráfico exploratorio con muchos gráficos. Y esto te va a permitir sacar un insight para convertirlo en aclaratorio. Miren lo que yo hice en una oportunidad. Aquí yo hice un dashboard, ¿sí? Perdón, segundo. Un dashboard, ¿sí? Recuerden, este reporte se le conoce como un reporte exploratorio, en el cual yo voy a poder jugar con los datos. Entonces, esto yo no lo puedo convertir o decir que esto es Data Storytelling, porque hasta aquí yo no conozco los resultados, no sé qué te voy a contar. Aquí lo único que estoy aplicando son buenas prácticas de visualización. Hice un dashboard para responder a mis interrogantes. Puse las ventas por región, las ventas por subcategoría, el top de mis productos. Y aquí tengo una leyenda que cuando vea rojo significa pérdida y cuando vea gris que sí que es rentable. ¿Correcto? Acá tengo cómo han ido evolucionando mis ventas, ¿sí? De este año versus el año anterior. Y lo mismo, tengo un gráfico evolutivo de mis ganancias de este año versus el año anterior. Entonces, en este reporte, yo podía jugar con los filtros, cambiar los segmentos, de repente daba clic en una región sur y todos los gráficos se movían. Entonces, al interactuar con estos datos, yo saco un insight. Ese insight lo convierto a Data Storytelling. ¿Cómo? Así. Entonces, es diferente que tú te vayas a un comité y les digas, vamos a hablar sobre el balance 2021. Entonces, que tú les digas que tus ventas han crecido en un 8% versus el año anterior, es importante. Y que tus ganancias han crecido en un 16%, también es muy importante. Miren lo que resalté acá de lo que exploré. Que la subcategoría mesas, ¿sí? Tengo pérdidas en todos los segmentos y en todas las regiones. Eso es importante. ¿Por qué? Porque si yo veo que mesas o las subcategorías mesas de repente está bien en ventas, pero me genera pérdidas, de repente tengo que sacarla del mercado. Uno, por lo mismo que son mesas, me va a ocupar un espacio muy grande en mi almacén. Estoy perdiendo espacio por algo que ni siquiera voy a ganar. ¿Entienden? Entonces, ¿cómo obtuve esta idea de esta exploración? Entonces, a eso me refería. Tú presentas esto, ¿no? Ya tu análisis. Y si te hacen una pregunta que no está acá, o de repente te dicen, ¿me podrías mostrar? Ah, regresas acá y lo comentas. Pero vas a ver el cambio que tú vas a ocasionar cuando tú presentes esto. ¿Por qué? Porque ya estás dando todo, por así decirlo, todo masticado. Ese análisis ha sido tuyo. Y le estás diciendo cómo deben actuar. Porque si yo fuera el gerente y tú me dices de que acá estoy perdiendo, por más que tenga ventas, a lo mejor lo saco del mercado. Y acá también me estás diciendo que el segmento de pequeña empresa es el que me genera más ganancia. Ah, de repente si ese segmento me genera más ganancia, de repente no tengo la necesidad de hacer tantas ofertas para ese segmento, porque siempre voy a vender. ¿Entienden? Entonces, eso es lo que se busca con el Data Storytelling. Pasar de estos reportes a estos reportes. ¿Sí? Entonces, quería finalizar comentándoles lo siguiente, que este programa está empezando el 20 de abril. También tengan algo muy claro, que Data Storytelling no está atado a una herramienta en específico. No está atado. Lo puedes aplicar en cualquier herramienta de visualización. Pero en este programa vamos a hablar o vamos a trabajar con las dos herramientas de visualización más importantes. Tableau y Power BI. ¿Sí? Ah, muy bien. Aquí me pregunta Mayra, ¿qué habilidades básicas se deben de requerir? La verdad que no. ¿Por qué? Porque aquí en el programa
te voy a enseñar a aplicar el Data Storytelling y también te voy a enseñar a hacer o a utilizar tanto Tableau como Power BI. ¿Sí? Vas a aprender desde la parte teórica de cómo hacer el Data Storytelling y la parte técnica, el uso y el manejo de las herramientas. Sí, sí, Miguel, también se puede. ¿Por qué? Porque en Excel tú puedes hacer gráficos. Entonces también lo puedes hacer. Data Storytelling es agnóstico a la herramienta. Perdón, Edgar, ¿cómo así? Ahí sí no te entiendo, Edgar. No sé si de repente me puedes dar un poco más de detalle. Ah, ¿te refieres al usar Excel? ¿A eso te refieres? O no entiendo bien tu comentario. No sé si de repente me lo puedes aclarar. O de repente activar tu micro. A ver, voy a activar el micro de Edgar. Sí, A ver, sí, por favor. listo. Le hemos dado pase a Edgar. Edgar. Sí, buenas noches a Dale, todos Edgar, los ¿cómo presentes. estás? Mi pregunta va, cuando tú presentaste el gráfico, si bien es cierto, como tú dices, ya está procesado y direccionado, pero también sería importante que, o sea, pierdes algo importante que es la tendencia, porque lo que les interesa cuando se incrementan las ventas, quieren saber si solo ha sido un pico o un evento eventual o viene de digamos, un crecimiento sostenido. Entonces, tal vez se necesita otro gráfico donde se muestre esa evolución. Gracias. Ok, sí. Lo que me dices es correcto, ¿sí? Pero como les dije siempre, depende mucho de lo que yo quiera mostrar. Si yo quiero mostrar mi balance, o sea, cuando hablamos de balance es mi todo, ¿no? Entonces, como siempre les digo, mi primer paso es conocer qué quieres tú saber de los datos. ¿Quieres saber cómo hemos ido evolucionando en las ventas el año anterior? ¿O quieres saber cómo nos fue en general? Entonces, de ahí parto yo. Si tú quieres saber cómo nos fue en general en el año anterior, en el 2021, ¿sí? Entonces te muestro un resumen. Pero si tú quieres ver cómo hemos ido evolucionando, ¿no? O de repente tú me dices, ¿sabes qué? A mí me gustaría identificar qué departamento del Perú es el que mejor se vende y cómo han evolucionado sus ventas. Ah, perfecto. Entonces, de eso veo como la mejor manera de mostrarte. Lo que tú me dices es válido para, como se puede decir, para tu necesidad, ¿sí? Porque es lo que tú deseas saber, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hubiera hecho yo? Yo hubiera tenido que reunirme contigo para saber cuál es tu necesidad de los datos y armar la presentación orientada, en este caso, a mi audiencia, que vendrías a hacer tu venta. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, eso es lo que les tenía preparado para el día de hoy, ¿sí? Muchas gracias. Espero que haya contribuido un poco en el conocimiento con ustedes, ¿sí? Cualquier cosa pues, me pueden contactar por LinkedIn y para poder seguir conversando ese tema que es muy interesante. Sí. David, ¿podemos pasar un ratito a la información de contacto de Sí, UTEC? perfecto. 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 Vamos a pasar con Lili. Lili. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias a todos. Fue interesante, David, su presentación. No, yo les voy a comentar un poquito, como dijo Ignacio, la parte de financiamiento, ¿no? Y ya hay mayores detalles el día de mañana con Gisela. Estaríamos llamando, enviando información como es el temario que preguntaba Miguel por el chat. El temario para que puedan ver específicamente el contenido que tiene el curso, que ya David más o menos ya lo comentó. Entonces, la inversión regular de este curso es 2.625 soles. El día de mañana, les comentaba también, vamos a tener vamos a llamarlos para darles un descuento por haber participado el día de hoy de este webinar, por su tiempo, por su atención. No, pero igual también les detallo un poquito. Iniciamos las clases el 20 de abril.
¿no? En el temario especifica que es el 21, pero el 20 de abril es la sesión 0, como que la sesión de inmersión, ¿no? Y terminamos el 26 de mayo. La frecuencia de estudios son todos los días jueves, 7 a 10 de la noche, y la duración del curso son 6 semanas de duración, con enfoque práctico, proyecto integrador, ¿no? Sumamente dinámico el curso. Entonces los contactos los tienen aquí, que son, bueno, la que habla, y Cela, con quienes mañana vamos a estar conversando y llamándolos también para ayudarlos en algo más. Y explicarles también el beneficio exclusivo que tienen. No sé si hay alguna consulta. Creo que por el momento no, Lili, pero a nuestros invitados les he pasado por acá en el chat el temario por si quieren revisarlo y también los datos de Liliana y de Gisela. Acá son unos links a los que ustedes pueden hacerle clic directamente y se les lleva al WhatsApp por si quieren comunicarse directamente. Gracias, Ignacio. Listo. Muchas gracias Entonces, a todos por su asistencia, por su atención también. Gracias, David. No, gracias a ustedes. vamos Muchas contigo. gracias. Tenemos una última pregunta. A ver, un segundo. El horario de clases son todos los jueves, de 7 a 10 de la noche, ¿no? A partir del 21 de abril al 26 de mayo, y la duración son 6 semanas de duración. Aquí nos Hay está una dando pregunta de María. pero opción free. Sí, es correcto. Vamos a utilizar Tableau Public. Sí, ojo que pueden descargar el Tableau Desktop, que les va a durar, bueno, por temas de la herramienta 15 días, 14 días mejor dicho, pero vamos a trabajar con el Tableau Public. Acá tenemos más preguntas en el chat, Lili. ¿Cuántas horas de capacitación? Y no podía haber un cambio del día. ¿Quién podría responder esa pregunta del cambio del día? Son 6 semanas de duración y son 24 horas lectivas que tiene el curso. 24 horas lectivas, son 6 semanas de duración. No, les comentaba que la frecuencia de estudios son todos los jueves, de 7 a 10 de la noche. La frecuencia de estudios son todos los días jueves de 7 a 10, es decir, del 21 de abril al 26 de mayo, preparados para poder participar en ese horario, ¿no? Bueno, entonces, ya, listo. Estamos llegando ya casi al final de la charla. No sé si alguien tendrá una última pregunta, pero David, ¿algunas últimas palabras que quieras dar a nuestros invitados? No, sí, bueno, los invito a investigar más esto sobre Data Storytelling, está dando mucho que hablar, ¿sí? También los espero en el inicio de clases y, como les dije hace un momento, cualquier cosa me contactan por LinkedIn para poder conversar sobre el tema. Excelente, muchas gracias, David. Muchas gracias, gracias a todos. Muchas Muchas gracias gracias, buenas noches. a nuestros invitados. Muchas gracias a nuestros invitados, ya nos estaremos viendo. Recuerden que vamos a enviarles esta charla grabada el día de mañana a sus correos. Esperamos verlos de todas maneras en el curso y que tengan todos muy buenas noches. Nos estamos viendo. Buenas noches, gracias.